Para explicar las fases del juego, le pedimos a dos jugadores de Casa Ludus que jueguen una partida un toque diferente para que vos, que recién estás arrancando, puedas entender las fases de una partida competitiva. Las cartas que vas a ver en la mesa son vanilla, o sea, no tienen efectos. Vos concentrate nada más en su coste, en el daño y la resistencia. Antes de empezar, cada jugador mezcla su mazo y le pide al contrincante que corte. Acto seguido, tiran los dados para que el que saque el número más alto decida si va primero o segundo. Bien. Vos decís, Ari. Elijo comenzar. Bien. Una vez decidido, levantan 7 cartas del reino. Los jugadores miran sus cartas. Si te gusta tu mano, tenés que elegir una y mandarla al fondo de tu reino. Si no te gusta, podés hacer un mulligan. Mezclas tu mano de regreso al reino, volvés a agarrar 7 cartas nuevas y después mandás una al fondo. Ojo acá, el primer mulligan es gratis, pero a partir del segundo vas a tener que mandar 2 cartas al fondo del mazo. Si haces un tercero 3 y así sucesivamente. Una vez que los dos están conformes con sus cartas, vamos al primer turno. En este caso arranca Ari, que revela un tesoro de su bóveda, pero no va a poder robar cartas de su reino. Revela el primer tesoro, que es vendajes, y decide pasar a su fase central. Ahí decide agotar su tesoro para generar 1 de oro y pagar una orden de coste 1, en este caso el proscripto. Una vez terminada la fase central, pasa a su fase de combate. Acá el proscripto tiene una habilidad estática llamada frenesí, que le permite atacar inmediatamente entre el campo. Sin esta habilidad no habría podido avanzar a su fase de combate. Tommy decide dejarse pegar y deja pasar esos 2 puntos de daño hacia él. Como Ari no tiene más tesoros para gastar en órdenes, pasa su turno salteándose todas las demás fases del juego. Ahora le toca a Tommy. Entra a su fase de revelación, revela una carta de su reino y pasa a su fase central. Paga 1 de oro para que entre un controlador de esencia. Tommy, en este caso, no va a poder atacar porque su unidad no posee una habilidad estática. Pagó la orden y la carta queda en formación. Primero se recarga. Revelo. Luego se revela. Después de la fase de revelación, pasa a su fase central. Bueno, voy a... No sé, voy a botar 2. Paga 2 y juega un Grok, de coste 2, que es una unidad de realeza. Decide no atacar y pasa todas las fases y le cede el turno a su contrincante. Ahora le toca a Tommy. Revela, roba su carta y pasa a la fase central. Robo de turno. Voy a pagar 1 en mi primera fase central para jugar. Tommy, una vez más, decide no atacar, así que salta su fase de combate y pasa su turno aún teniendo 2 tesoros disponibles que va a poder gastar en cualquier momento del turno del oponente si él lo desea. Ari recarga, revela su tesoro y toma una decisión muy agresiva. Saltea su fase central para pasar directo a su fase de combate, atacando con las 2 unidades juntas. Acá es donde empiezan a surgir algunas subfases. Tommy pasa a declarar bloqueadores solamente con las unidades que tiene en formación. Una vez que los dos jugadores aceptan la asignación de bloqueadores, pasan a la fase de resolución de daños. Pasamos a la fase de asignación de daño y resolvemos. Este le hace 2 de daño acá, por lo tanto este se muere. Y este le hace 1 de daño acá, pero este no se muere. Y de este lado tenemos que va a hacer 1 de daño acá, este no se muere. Y este va a hacer 2 de daño acá, y este no se muere tampoco. Como todas las unidades fueron bloqueadas, el daño no pasa al contrincante. Una vez resuelto ese daño, su unidad bloqueadora vuelve a su formación. Sigue siendo el turno de Ari, por lo que pasa a su segunda fase central, para pagar una orden y jugar un Devora Escoria, y decide pasar a la fase final. Pero antes que Ari termine su fase final, Tommy lo detiene. Durante tu turno, cuando pasamos a la fase final, voy a pagar 2, gastando la ficha, que tiene un solo uso, para jugar una carta con sorpresivo llamada Voz del Olvido. Como tiene sorpresivo, la puedo jugar al final de tu turno, por lo tanto seguimos en tu turno. Finalmente, después de esa entrada, Ari pasa su turno. Acá también pasa algo importante. ¿Te acordás que estas unidades recibieron daño? Bueno, sus contadores durante el turno de Ari siguieron bajos, pero al pasar de turno entramos a una subfase llamada fase de purificación, donde las unidades vuelven a sus puntos originales de vida. Primero se procede al recargo, fase de recargo, luego venimos a la fase de revelado y luego a la fase de robo. Voy a pagar... Pagas un tesoro y juega un arma. Atención con esto, si bien Tommy pagó un tesoro para jugar esa orden y la apoyó en la mesa, esa carta todavía
cuenta como una orden en ejecución, por lo tanto todavía no entró realmente al campo. Ahí es donde Ahri tiene que saber si responde a esa orden o no. Va a responder pagando los 2 tesoros que dejó abiertos en su turno y tira una orden de acción rápida, cuyo efecto le permite cancelar la orden del arma, a no ser que su contrincante pague 2 de oro. Acá es donde empieza a crearse esa pequeña etapa del juego que llamamos pila. Tommy decide pagar esa suma para que la acción de Ahri no tenga efecto. Por lo tanto, esta carta va al descarte y efectivamente movemos la punta de Irión de la pila al campo. Bien, estamos en mi fase central número 1. Voy a pasar a mi fase de combate. ¿Haces algo antes de que yo pase a mi fase de combate? No. Bien, paso a mi fase de combate y pasamos a la subfase de atacantes, en la que yo voy a declarar atacantes con estas 2 unidades. Ahri, en su turno, había atacado con 2 unidades que no pueden volver a su fase de formación, por lo tanto no puede bloquear con ellas, pero sí puede hacerlo con su Devora Escoria. Bloqueamos esto acá y luego pasamos a la subfase de asignación de daño. Como esta no tiene ningún bloqueador, hay 1 de combate que pasa a tu vida, por lo tanto perdés 1 vida. Y pasamos a mi segunda fase central, no voy a hacer nada. Pasamos a mi fase final. ¿Querés hacer algo? No. En mi fase final, por lo tanto termino y vas vos. Pasamos al turno de Ahri y a partir de acá voy a dejar que vos vayas identificando cada una de las fases como una especie de práctica para que interiorices todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Bien. Bien, voy a pagar una. Voy a jugar un proscripto. Sí. Que tiene frenesí y lo voy a potenciar. Y voy a pasar a atacar. Bien, pasamos a la fase de combate, a la subfase de declaración de atacantes. Mi oponente me ataca con todo esto. Yo no puedo bloquear porque no tengo unidades en mi zona de formación, por lo tanto pasamos a la subfase de bloqueadores y yo no puedo bloquear. Y luego de esto pasamos a la fase de asignación de daño. Hay 2 de daño que van a pasar, más 2 de daño 4, más 2 de daño 6. Por lo tanto pasan 6 de daño porque no tengo bloqueadores. ¿Pasamos a fase de asignación de daño? Sí. Perfecto. Bien. Segunda fase principal. Sí. Luego de combatir. En mi segunda fase principal voy a pagar una. Y voy a bajar otro de Devora Escoria. Porque dan zona de formación. Ok. Y bajos. Lo primero que hacemos es recargar. Las unidades que están en la zona de combate vuelven a la zona de formación. Mis tesoros agotados vuelven a la reserva. Voy a revelar un tesoro nuevo. Y voy a robar. Por 1 voy a jugar una carta que es Asesinando el Alma, que le hace 4 de daño porque hace 1 de daño por cada tesoro a esta unidad. Bien. Entra. ¿Resuelve la carta en la pila? Sí. Bien, por lo tanto la carta que estaba en la pila va a mi descarte y esa unidad va al cementerio. Voy a pasar a mi fase de combate. ¿Haces algo? No. Bien, pasamos a mi fase de combate y voy a atacar con estas 2 en mi subfase de declaración de atacantes. Y antes de que pasemos a mi fase de asignación de bloqueadores, voy a jugar una acción rápida. Voy a jugar por 1, superar la megalofobia con este objetivo. Muy bien. ¿Y esa qué haría? Te voy a condenar esta carta. Ok. Y como todavía no pasamos a la fase de asignación de bloqueadores, con esa unidad todavía no podrías bloquear si la megalofobia resuelve. Bien. ¿Resuelve la megalofobia? Perfecto. No. Hacemos todo eso porque es una acción rápida. Si fuese una acción lenta no podríamos jugarla en este momento de la partida. Como no hay bloqueadores, yo estoy haciendo 1 y 2 de ataque. Te pregunto, ¿pasamos a la fase de asignación de daño? Sí. Bien, por lo tanto te hago 1 de ataque más 1, 2. Y en mi segunda fase central voy a pagar 2 para jugar un monumento. Es un monumento que le suma ataque a mis unidades. La voy a poner por acá a un costadito.
Por motivos prácticos, la partida termina acá, pero recuerden que siempre la partida termina cuando el primero llega a 0 o cuando se termina el timer y se declara empate. Lo tenemos, ya vimos las zonas de juego y ya vimos las fases de juego. Ahora más o menos tenemos una idea de cómo funciona el mundo del aire, en espacio y en tiempo, cómo se desarrollan las partidas y los turnos en general. Acordate de esto. Todo es un flujo constante, es una secuencia que va a ocurrir paso tras paso prácticamente de manera inevitable. Con eso en mente, vas a acordarte que en el medio vas a poder hacer pequeñas cositas que te invito y te estoy tirando un pequeño spoiler, vamos a descubrir bien en detalle en los próximos videos, ¿sí? Pero por ahora quédate con esto que tenés acá, poder jugar tus partidas. Con esto que tenés acá vas a poder desarrollar tu juego y vamos a poder juntos vivir la experiencia del aire en primera persona. Ahora es el momento en el cual hablemos de lo siguiente. Tenemos que hablar de la tarea, mi querido estudiante, y es que toca practicar, porque aprender a jugar se aprende jugando, se aprende haciendo. Entonces es hora de que hagamos. Para esto te voy a encomendar lo siguiente. Fíjate que en este mismo canal de YouTube vas a poder ver un montón de videos de gente jugando al aire en diferentes competencias y diferentes situaciones. Anda a mirar un par de videos, trata de registrar esos videos y si quieres anotarte o si quieres tratar de investigar, anda pausando, adelantando, retrocediendo y trata de entender cómo los jugadores van desarrollando sus fases. Un momento te voy a avisar que no te frustres, como siempre te digo, porque los jugadores muchas veces, como ambos saben y asumen que el otro sabe jugar, van como entre comillas salteando fases. Pero va a ser inclusive que muchas veces cuando uno dice voy a jugar tal cosa, el otro dice pará, detenete ahí, antes de eso voy a hacer tal cosa. Porque ellos saben que hay fases y subfases, como hoy estuvimos viendo, en las cuales se puede interaccionar. Bien, y ahora sí, para despedirnos, te voy a decir que con esa información y con eso anotado, después de que hagas esta tarea, ya estás vos preparado para jugar tus primeras partidas del Iron. Acordate que si tienes cualquier tipo de dudas, vas a poder despejarlas seguramente, si no es en este canal, en estos videos, ingresando al website lairentcg.com.ar, donde vas a tener todo el reglamento oficial, donde vas a tener las keywords, toda la información que necesitas para jugar. Además de eso, tenés un montón de contenido del cual podés soportarte y podés sumarte a la comunidad dentro de las redes sociales de LairenTCG. En definitiva, mi amigo, el mundo es enorme, Laire es un juego hermoso y vos tenés la oportunidad de sumarte a esta divina comunidad. Yo soy Barna, estoy muy feliz de acompañarte y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.